a quienes se han ido sumando a este webinar, donde conversaremos sobre inteligencia artificial y fake news. Para quienes se están sumando a esta instancia, primero que todo me presento, soy Francisca Miranda, del equipo de comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Este webinar se enmarca en un trabajo que realiza el Ministerio de Ciencia a cargo del equipo futuro del Ministerio, que tiene que ver con inteligencia artificial. Más adelante José Guridi nos va a contar de qué trata la política de inteligencia artificial que lidera el Ministerio. Pero mientras se van conectando más participantes, les comento que vamos a estar canalizando desde ya preguntas que tengan sobre el tema que conversaremos hoy a través del chat que pueden ver al lado derecho de su pantalla. Que luego de las presentaciones de los invitados de hoy, a quien presentaré brevemente, estamos con Saif Savach. Ya comentaremos la trayectoria de Saif, en qué consiste su investigación, y con Sebastián Valenzuela, a quien ya pueden ver en pantalla, quienes harán una breve presentación de unos 20 minutos cada uno para que luego podamos tener una conversación y puedan hacer sus preguntas sobre este tema. José, ¿te parece si partimos con la presentación? Dejo con usted a José Guridi, quien es parte del equipo futuro del Ministerio de Ciencia, y que nos va a comentar para empezar este webinar sobre el trabajo de la política de inteligencia artificial que lideran en el Ministerio. José, adelante. Muchas gracias, Fran. Voy a partir entonces con una pequeña presentación para no quitarle mucho tiempo a nuestros invitados, que espero que dure menos de 10 minutos y últimamente lo estoy logrando, así que vamos a mostrarles un poco breve de qué se trata la política que estamos construyendo y también dar algunas definiciones iniciales y un poco de motivación de por qué estamos hablando de inteligencia artificial hoy día. Entonces, esto les parecerá conocido a muchos, los que ya se han conectado antes, los que no, este es un dato curioso nuevo para tener. La inteligencia artificial no es algo que sea necesariamente nuevo y que sea de los últimos años, sino que es algo que en realidad viene de los últimos 100 años. El concepto en sí mismo nace en 1956, ya empieza a conversarse más en serio en 1950, cuando lo empieza a analizar Alan Turing y otros académicos en esa época, pero hace 100 años, en 1920, un autor que es Karel Capek escribe una obra de teatro y se pregunta ¿qué pasaría si que hay autómatas que nos reemplacen y empiezan a trabajar en vez de nosotros? Y es una pregunta que hoy día es bastante atingente. En 1920 todavía no había ningún autómata ni ninguna máquina reemplazando en el trabajo, o no al nivel de hoy día. Y hoy día ya es una pregunta de distintas ocupaciones que hasta hace algunos años no nos imaginábamos que podían ser reemplazadas, que pueden empezar a cambiar un poco el cómo se configura el mundo del trabajo. Y eso es una de las muchas cosas que está empezando a hacer y están empezando a nacer por la inteligencia artificial. Y en eso voy a partir por definir un poco qué es lo que vamos a entender por inteligencia artificial, y en eso espero que sirva también para contextualizar un poco la presentación. Y acá la complejidad es que el concepto mismo de inteligencia artificial es algo que ha ido cambiando en el tiempo y que hasta hoy día no hay consenso. Y en eso nosotros vamos a definirlo muy en amplio, que es básicamente cualquier proceso basado en una máquina en el que capta datos del ambiente, cualquier tipo de datos, y influye el ambiente en forma física o en forma de recomendaciones, un ambiente que puede ser físico o virtual. Y básicamente es una máquina que puede ser virtual, que hace acciones que si las hiciera una persona requerirían de inteligencia. Entonces algo que va a ser muy general, y esto es básicamente porque ha cambiado lo que se considera como inteligencia artificial y probablemente siga cambiando. Sin embargo, sí hay una cosa que hay que precisar, es que vamos a estar hablando hoy día, y yo creo que probable por los próximos años al menos, de lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, y que son sistemas que hacen una cosa muy muy bien, pero cuando las pasamos a hacer otra cosa, no necesariamente la van a poder hacer. Y eso es un poco lo que pasa con las inteligencias artificiales, porque juegan juegos como ajedrez o juegan Go, que pueden ganar y hacer mucho mejor que los seres humanos, o analizar datos y todo eso. Pero si es que le pedimos, por ejemplo, a esa misma inteligencia artificial que vaya al supermercado, probablemente no lo va a poder hacer, y no tienen la flexibilidad que tiene la inteligencia humana. Y cuando uno piensa en la inteligencia artificial general, que es como imaginarse a Terminator, Yo Robot, Ultron, o alguna de las cosas que podemos ver en las películas más antiguas, más nuevas, es algo que todavía está bastante lejos a nivel teórico al menos. Quizás nos equivoquemos y quizás el próximo año aparezca, pero hasta ahora todavía no hay pistas de que es algo que esté cercano. Pero
pese a ser una inteligencia artificial que se llama estrecha, la inteligencia artificial es una tecnología que le podemos decir que es de propósito general. Y esto quiere decir que es transversal a nivel de sociedad y también a nivel de disciplinas, y que estamos en contacto con ella en nuestro día a día, incluso sin darnos cuenta. Y cada vez que podemos ver redes sociales y lo que nos muestra una red social o lo que nos recomienda una aplicación para ver una serie, una película, o cuando hablamos con un chatbot, muchas veces estamos interactuando sin darnos cuenta con una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es algo que está cada vez más presente en nuestra vida y que ya se compara a lo que fue la electricidad, el internet o la máquina a vapor, que son otras tecnologías que se llaman de propósito general. Y esto ha llevado a que en especial en los últimos 10 a 15 años, la inteligencia artificial ha tenido un boom, y en especial en los últimos 10, por la mayor cantidad de datos que hay disponibles, la mayor capacidad de los computadores en general, la mayor capacidad de cómputo, y en esa misma línea lo que nos llevó a hacer posible muchos algoritmos que habían sido descubiertos antes, pero no era posible ejecutarlos de buena manera, y lo que fue el descubrimiento en el fondo del deep learning. Y esto hace que haya en los últimos 10 años un crecimiento explosivo, por ejemplo, en la cantidad de publicaciones en lo que es investigación, pero también se empezó a estimar el impacto económico y el impacto social que va a tener esta tecnología. Y por ejemplo, PwC hace unos años hizo esta estimación que hacia el 2030 la inteligencia artificial podría tener un impacto de más de 15 trillones de dólares en el PIB mundial. Esto es porque hace los productos más personalizados, mejora la calidad, ahorra el tiempo, hace más eficiente el trabajo, entre muchas otras cosas. Sin embargo, todos estos beneficios económicos que podrían tener no se van a distribuir en forma igual entre todos los países, y va a depender mucho de qué tan preparados están los países para recibirlo. Y en eso vemos que hay claros polos que han tomado unas estrategias sumamente agresivas de desarrollo, como lo puede ser China o lo que puede ser Estados Unidos, que van a probablemente concentrar la mayor parte de este impacto. Y en eso hace urgente que países, en especial en el sur y acá en Latinoamérica, podamos tomar estrategias y políticas que nos ayuden a capturar también estos beneficios para nosotros y para como países latinoamericanos. Y esto no solo por los beneficios que tiene la tecnología, sino porque también es muy importante discutir el cómo va a cambiar la sociedad con la inteligencia artificial. Y esto es porque se generan un montón de riesgos y se generan también un montón de dilemas que hay que resolver y que en los distintos países se resuelven en forma distinta, que van desde cómo vamos a manejar la privacidad, qué hacemos cuando la inteligencia artificial está sesgada, y también cómo eso lidia con los sesgos de las personas, y en particular cómo la inteligencia artificial, dado el tema de hoy día, puede ayudar a combatir la desinformación, pero al mismo tiempo puede hacer mucho más eficiente la desinformación. Entonces es un riesgo y una oportunidad. Y en ese sentido, la discusión sobre este tipo de cosas también ha estado sumamente concentrada en el hemisferio norte y ha sido bastante desigual. Y esto es una publicación del año pasado, y que se muestra, por ejemplo, que todos los principios éticos que se han publicado en los últimos años son principalmente de Estados Unidos y de Europa. Esto es algo que ha ido cambiando, esto tiene más o menos un año de antigüedad esta publicación, pero aún así el sur está muy ausente de esta discusión. Hay ciertos organismos internacionales que están haciendo esfuerzos para que eso cambie, pero en ese sentido se hace muy importante que nosotros podamos discutir como chilenos y también como latinoamericanos cómo vamos a enfrentar este desafío y cómo queremos relacionarnos con la tecnología. Y esto también se puede ver cómo se han ido desarrollando las estrategias y políticas, también concentrado en el norte, y también es un desafío nuevamente que tenemos que hacer los países del sur, pero que es un desafío que hemos empezado a abordar. Y si se ve Latinoamérica, si bien en la publicación original no estábamos pintados, que es del 2018, ya hay estrellitas en varios países que están desarrollando o que han desarrollado políticas, pero acá también hay un desafío de cómo se implementan, y que es un desafío que hoy día no está resuelto. Y hay varios países latinoamericanos que con los cambios de gobierno no han sido capaces de implementar y continuar las políticas de inteligencia artificial. Y en ese contexto, el año pasado, el presidente nos encarga al Ministerio de Ciencia el liderar la creación de una política de inteligencia artificial que tenga dos objetivos principales, que esa es su misión. Por una parte es empoderar a la ciudadanía en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, y esto es poder capturar todos estos beneficios que hablamos, pero por otro lado también es propiciar una participación activa en un debate sobre cuáles son las consecuencias que va a tener esta tecnología. Y en eso es que como sociedad podamos construir cuál es la manera en que nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial, y eso tiene que ver con discutir las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas que va a tener. Y un poco el mapa de dónde estamos, y esto es algo que ha ido cambiando, primero por el 18 de octubre, luego por la pandemia, y que ha ido modificando un poco las fechas, pero si es que no hay ninguna contingencia tan grande como esa de nuevo, esto debiera ser más o menos lo que va a ocurrir. Estamos en un proceso abierto de participación ciudadana,
que dura hasta el 30 de agosto, partió en marzo y lo relanzamos ahora en julio, en el de convocar una mesa y esas mesas van a contribuir a la construcción de la política. Estamos también en ese mismo proceso con esta serie de webinars que comenzamos en mayo y también van a durar hasta agosto. Y esperamos ya para el segundo semestre tener el borrador de la política que va a ser sometido a una consulta pública para ser lanzado hacia fines de año. Y en ese sentido, mostrarles un poquito, hasta el 30 de agosto, y acá les reitero la invitación, tenemos abierto el llamado a participación y ahora cualquiera, persona u organización, pueden, grupos de amigos, empresas, lo que ustedes quieran, juntarse y discutir sobre la política y en ese link van a encontrar cómo enviar los insumos y cómo así nosotros podemos considerar las visiones diversas de todos en la construcción de la política. Y también desde la semana antepasada estamos impulsando mesas regionales y vamos a estar haciendo una mesa virtual en cada región. En la página está el detalle de cuándo es en cada región, pero por ejemplo, ayer estuvimos en Tarapacá, mañana vamos a estar en Maule virtualmente, y así vamos a estar en distintas regiones del país. Esperamos también levantar con eso los insumos de lo local para la política nacional de inteligencia artificial. Y por último, y con esto ya termino y damos el paso para nuestros invitados, la política abarca tres ejes principales. Lo primero son los factores habilitantes de la tecnología, y con esto pensamos en qué es lo que necesitamos para que pueda haber inteligencia artificial. Y acá pensamos en tres cosas. Lo primero es que exista capital humano, y esto es que pueda existir educación en forma transversal, desde cómo les enseñamos pensamiento computacional y lógica a los estudiantes de los colegios, hasta cómo se desarrollan después en carreras técnicas, en carreras universitarias, cómo podemos tener expertos que saquen magíster y doctorado desde distintas visiones, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias más duras, y también cómo se incorpora la formación continua para quienes van a ver afectados sus labores por los cambios que introduce la inteligencia artificial. Lo segundo ahí también son los datos, y eso es que existan datos, que existan tanto en el Estado como en los privados, que se puedan disponibilizar de buena manera y que podamos trabajar, y que es un desafío gigante, tanto para privados como para el Estado, poder trabajar adecuadamente con esos datos y que tengamos datos para una tecnología que hoy día es muy intensiva en datos, pese a que hay ciertas cosas que no necesariamente requieren tanto. Y lo tercero es que exista la infraestructura tecnológica, que haya buena conectividad, que existan sensores, entre otras cosas. Lo segundo es que se desarrolle el mercado mismo de la inteligencia artificial. Esto va desde todo lo que es la investigación básica, todo lo que es la colaboración industria-universidad y lo que es ya la investigación más aplicada y el desarrollo de inteligencia artificial, y al otro lado todo lo que es la demanda y adopción tanto desde la industria como desde el Estado. Y esto es un desafío gigante y que en Chile tenemos una brecha que hay que ir trabajando y superar. Por ejemplo, hace pocos días el Ministerio de Economía liberó la encuesta TIC, y si bien no pregunta sobre inteligencia artificial, nos da ciertos indicadores al ver que solo un 2% de las empresas chilenas ocupan análisis de datos de Big Data. Y en ese sentido es un desafío gigante el cómo la industria puede adoptar estas tecnologías. Y por último, tenemos un tercer eje que es heterogéneo, pero sumamente importante, que es cómo vamos a abordar los temas sobre ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos. Aquí tenemos que abordar una multiplicidad de temas que van desde el cómo podemos trabajar con la privacidad, cómo trabajamos con la explicabilidad de los algoritmos, cómo esto puede impactar o ser una oportunidad para el cambio climático, entre muchas otras cosas que es bastante variado, y ahí tenemos distintas aristas donde es sumamente importante que todos podamos discutirlas, y por eso también el proceso de participación, porque en muchas de ellas no hay consenso y son discusiones que hay que llevar adelante. Y con eso termino mi presentación y Fran, te devuelvo el micrófono para presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, José. Aprovecho de saludar a todos los que se han sumado en estos últimos minutos. José nos acaba de presentar cuáles son las directrices y los ejes principales de la política de inteligencia artificial que impulsamos como ministerio. Y recordarles que el webinar de hoy cuenta con la participación de Saif Sabat, que es codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con Sebastián Valenzuela, que también ya nos acompaña, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Vamos a pasar a la parte de presentaciones, donde vamos a conversar temas que tienen que ver con la desinformación y noticias falsas, y cómo la inteligencia artificial puede ser una oportunidad, pero también un riesgo en este ámbito. En lo personal, aprovecho de confesar que este ha sido, de todos los temas que hemos abordado en los webinars, un tema que me entusiasma en lo personal, y también que creo que, y tal como veo en el chat de quienes nos están saludando, que es un tema súper transversal, súper ciudadano y súper global, sobre todo en el contexto de la pandemia en el que estamos pegados a la pantalla muchas horas al día, enfrentando con noticias verdaderas y con fake news.
Así que gracias a todos por el entusiasmo que ya empiezo a ver en el chat. Paso a presentar a nuestra primera invitada, Saif Savage. Saif es codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica en la Universidad Nacional Autónoma de México, como había comentado, y de la Universidad de West Virginia. Por su investigación ha sido reconocida como una de las 35 innovadoras menores de 35 años por el MIT Technology Review. Su trabajo ha sido cubierto en la BBC, en Deutsche Welle, en el New York Times. Además, publica con frecuencia en conferencias y revistas científicas de clase mundial. Ha colaborado con la Presidencia de México y su Secretaría de Relaciones Exteriores para diseñar interfaces que utilizan la inteligencia artificial para mejorar interacciones entre la ciudadanía y el gobierno. También ha recibido financiamiento de la National Science Foundation, de Google, de Amazon, de Facebook Research. Tiene un doctorado y maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad de California, Santa Bárbara. Y ahora, entonces, Saif, gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Veo que también nos está acompañando harta gente de México que se ha manifestado. Así que te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación hoy día. Gracias. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí y muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar a dar mi plática. Y aquí creo, ok, así ya creo que se ve completo. ¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo es que podemos utilizar la inteligencia artificial para luchar en contra de la desinformación. Una de las preguntas que más me apasiona es pensar ¿dónde está la solución para parar la desinformación? La mayoría de los sistemas inteligentes que se han creado actualmente asumen que las personas creen que cuando están leyendo las noticias, ellos piensan que las noticias siempre tienen hechos sobre lo que está realmente pasando en el mundo. Y entonces, la mayoría de las soluciones se enfocan mucho en decirle a las personas, mira, este periódico realmente sí puedes confiar en él porque te presentó así los hechos. Este otro periódico no puedes confiar en él porque te presentó así los hechos. Entonces te están mostrando métricas en donde le dicen al usuario, al lector, qué tanto pueden confiar en diferentes periódicos con base a cómo están presentando los hechos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que seguimos plagados de desinformación. Y al final de cuentas, esto puede tener un efecto en donde los ciudadanos dejan de estar participando en la democracia. Y esto nos puede afectar además a largo plazo en nuestros procesos políticos. Yo lo que argumento es que en realidad para poder diseñar sistemas inteligentes efectivos para que luchemos en contra de la desinformación, necesitamos primero entender cómo es que las personas están luchando, están ahorita participando con la desinformación. No es asumir que las personas creen que los periódicos siempre necesitan darle los hechos. Yo argumento que primero debemos entender cómo están las personas interaccionando con la desinformación. Entonces, con base a esta idea, y ya cuando lo logro entender, voy a diseñar ahora sí sistemas inteligentes. Entonces, la primera parte que me voy a encargar de hacer es, voy a identificar noticieros que ya han sido detectados que son productores de desinformación. Los voy a analizar y voy a entender qué es lo que están utilizando para movilizar a las personas a que participen. Y voy a identificar cuáles técnicas son las más efectivas. Y ya cuando logre entender eso, entonces ahora sí voy a crear sistemas que utilizan la inteligencia artificial para luchar en contra de la desinformación. Pero primero voy a entender cómo es que funcionan estos noticieros que producen desinformación, noticias falsas. El primer caso que voy a estudiar es The Donald. No sé si alguien está familiarizado con lo que era este sitio. Era un sitio en Reddit en donde se compartían noticias del presidente Donald Trump. Y este espacio, de hecho, ya fue bloqueado por Reddit porque era un productor masivo de desinformación y de noticias falsas.
y fue cubierto por muchísimos periódicos externos, etcétera, por cómo estaban logrando movilizar a los ciudadanos a que atacaran a los enemigos políticos de Trump, etcétera. Entonces, este es uno de los primeros sitios que vamos a estudiar. ¿Cómo es que las personas participan en este espacio que incluso ya lo bloquearon porque fue encontrado como un productor masivo de desinformación? El siguiente caso que voy a analizar es el caso de las páginas de milicias en México que han estado luchando en contra del narcotráfico. En México surgieron una serie de grupos de Facebook, cuentas de Twitter, que eran noticieros, se presentaban como noticieros locales, en donde presentaban cómo iba la lucha de los locales, grupos de milicia que estaban activamente luchando contra el narcotráfico. Y estos grupos, estos noticieros argumentaban que el gobierno y los noticieros tradicionales no estaban cubriendo la verdadera lucha del narco y las autodefensas. Entonces, ellos necesitaban crear sus propios periódicos para que todos estuvieran enterados de lo que estaba pasando y las personas se pudieran mantener a salvo. Ahora bien, ¿qué pasó? Resulta que muchos de estos grupos que se llamaba Valor por Tamaulipas, Tamaulipas es un estado en México, por los que no están enterados, resulta que muchos de estos periódicos locales que surgieron estaban produciendo desinformación, noticias falsas. Sin embargo, y por eso varias cuentas fueron suspendidas. Ahora bien, yo voy a analizar también de nuevo cómo es que estas páginas logran hacer que las personas participen con ellas. Y ya que lo entiendo, ahora sí ya voy a diseñar sistemas inteligentes. Entonces, para esto lo que hice fue que coleccioné más de 16 millones de comentarios y posts de Donald en Reddit. Y este fue un artículo científico que publicamos en una revista científica. También coleccionamos más de 6,000 posts y más de 100,000 comentarios de Facebook de estos grupos, especialmente del Valor por Michoacán. Y me puse a investigar cómo es que estos grupos logran movilizar a las personas. Entonces, para esto lo primero que hicimos fue, ok, ya coleccionamos todos los comentarios, todos los posts que estos dos noticieros están creando. Vamos a identificar primero las noticias que ellos tienen en donde están movilizando a las personas. Ya que las identificamos, después utilizo algoritmos de clustering para poder crear grupos y poder identificar qué tipo de técnicas están utilizando para movilizar a las personas. Entonces, de este modo, al final del día, lo que voy a tener es diferentes grupos de noticias que están categorizados con base a las estrategias que están usando en estos espacios para movilizar a las personas. Lo que encontré fue lo siguiente. Para los dos casos existían tres principales tipos de modos que usaban para movilizar a las personas. Uno era en donde buscaban volver el contenido viral. Eran posts rápidos y sencillos en donde simplemente les decían a las personas, hey, ¿sabes qué? Necesitamos que hacer que esta foto de Donald Trump se vuelva la foto más votada y más popular en Twitter. Ayúdanos compartiendo, dándole like. Era simplemente un post que se dedicaban a volver su contenido viral. Entonces, su estrategia de movilización era directo, corto, simplemente diciéndole a las personas que se movilizaran. Otra técnica que usaban era que de pronto nos dimos cuenta que estos grupos generaban apodos y creaban su propio lenguaje para comunicarse entre ellos y usaban este nuevo lenguaje para movilizar a los demás. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trolls políticos de Estados Unidos, se llamaban a sí mismos los deplorables. Y asimismo se llamaban, hey deplorables, vamos a hacer estas actividades masivas. Y entonces utilizaban el slang para conectar con las personas, crear una comunidad fuerte y después movilizar para las diferentes cosas que querían. Por ejemplo, Hillary Clinton, en lugar de llamarle Hillary Clinton, le llamaban Killary.
Trump era el Lord Keg, o sea, cada integrante tenía sus diferentes nombres y estos nombres servían para crear comunidad. Finalmente, también descubrimos el último caso que fue en donde lo que hacían tanto las milicias como los trolls políticos ponían muchísimos detalles acerca de cuál era el contexto político actualmente. Y ya que daban todo ese contexto de lo que estaba pasando, ya les decían, oigan, ¿saben qué? Necesitamos que nos ayuden con esto. Ahora bien, estos posts, de cierto modo, eran un poco similares a teorías de conspiración. ¿Por qué teorías de conspiración? Porque estaban conectando los puntos de, mira, el narco hizo esto y después el presidente de México dijo esto. Significa que están ellos dos conectados, interactuando. ¿Saben qué? Necesitamos ahora hacer esa estrategia. Y entonces, estas teorías de conspiración, ya que les explicaban el contexto, sacaban a las personas para movilizarlos a tener acción. Y nosotros, ya que descubrimos estas 3 estrategias, después pusimos en una gráfica el número de likes que recibía el contenido y el número de comentarios. Lo que vimos es que el contenido que utilizaba teorías de conspiración era el que más participaciones recibía de las personas. Entonces, las teorías de conspiración eran lo más efectivo que estos espacios estaban utilizando para hacer que las personas participaran con ellos. Entonces, ahora ya que sabemos, ya que tenemos ese contexto de que estas teorías de conspiración son efectivas para estar movilizando a las personas en estos espacios, ahora sí, vamos ahora a diseñar sistemas de inteligencia que utilizan la inteligencia artificial para luchar en contra de la desinformación. Lo primero que pensamos es, ok, tenemos que entonces atacar cómo están pensando las personas en teorías de conspiración. Vamos a enfocarnos a eso debido a que vimos que es lo más eficiente que pueden hacer para que las personas participen en estos sitios de noticias falsas y desinformación. Ahora bien, estudios recientes han descubierto que un modo en el cual podemos sacar a las personas de las teorías de conspiración es simplemente haciéndolas que se enfoquen en otras cosas. Entonces, si tienes a una persona que está concentrada en no, pues el presidente de México está colaborando con el narco y con ellos dos realmente no lo van a atacar porque tienen sus negocios. Si de pronto ahí interceptas a la persona y la haces que se enfoque en otra cosa, los puedes sacar de estar participando en esas teorías de conspiración. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en vez de que esté discutiendo sobre las posibles implicaciones del presidente con el narco, si le empiezas a decir, no, pues a ver, ¿cómo podríamos solucionar el problema de la pobreza en México? Es un modo en el cual lo puedes desviar a la persona para que ahora se concentre en otra cosa y ya no caiga en esa teoría conspiratoria. Entonces, con base a esa idea, yo propongo la siguiente arquitectura. Vamos a identificar a las personas que están participando en teorías de conspiración. Tal vez tenemos alguna teoría de conspiración, por ejemplo, no, pues las personas están discutiendo que el presidente de México está involucrado en el narco. Ya los encontramos. Ahora vamos a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que van a aprender el mejor modo para movilizar a estos ciudadanos a que en vez de estar concentrados en la teoría de conspiración, se vayan a construir juntos, vayan a hacer otras actividades para el bien social. Entonces, esta es la arquitectura que propongo, en donde vamos a estar movilizando a las personas que están participando en teorías de conspiración y las vamos a guiar para que ahora se concentren en bien social. Entonces, la arquitectura de inteligencia artificial funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí un bot. Estoy trabajando con bots debido a que me monto dentro de las redes sociales que las personas ya conocen, por ejemplo, Twitter, Reddit, etc. Entonces, vamos a tener un bot. Un bot lo podemos ver como una cuenta que está automatizada. El bot va a encontrar a las personas que están participando en una teoría de conspiración. Por ejemplo, tal vez están en Twitter discutiendo, no, pues el presidente está metido en el narco, etc. Y lo que el bot va a hacer es que va a encontrar a estas personas y de pronto los va a ir aprendiendo el bot cuál es el mejor modo de movilizarlos para que empiecen a participar en otras cosas.
utilizo aquí un modelo de reinforcement learning. Reinforcement learning lo que hace es de que el modelo recibe retroalimentación del medio ambiente y con base a esta retroalimentación va aprendiendo, esta técnica es mejor que esta otra. Entonces, en este caso, el bot va a ir aprendiendo, no, pues ahorita, por ejemplo, les dije que si querían colaborar para cuidar a los ciegos y que ya no estuvieran hablando acerca de esto del presidente, y pues, ¿qué crees? Sí funcionó. Ahorita ya tengo varios que están discutiendo conmigo. Entonces, esa es una técnica que voy a usar más. Pero tal vez el bot vio que si les decía que, si los regañaba y les decía que ya no participaran en esas teorías de conspiración, las personas no respondían. Entonces, al recibir esta retroalimentación, es como el bot va a ir aprendiendo poco a poco qué tipo de estrategias utilizar para ir convenciendo, para ir movilizando a las personas a que en vez de estar participando en teorías de conspiración, movilizarlos para el bien social. Estas son las diferentes estrategias que consideré. Una es, y esto viene de teoría de acción colectiva. La primera estrategia es simplemente directamente que el bot le diga a las personas, oye, ¿por qué colaboramos y vamos a charlar de cómo luchar en contra de la corrupción? O sea, en vez de que las personas estén discutiendo sobre teorías de conspiración, vamos a luchar en contra de la corrupción. Otra estrategia es que el bot se acerque a las personas y les diga, les comparta una frase de solidaridad. Por ejemplo, les dice, oye, vamos a colaborar para luchar en contra de la corrupción. Y después el bot les puede compartir una frase de, juntos, cuando las arañas se unen, pueden acabar con un león. ¿No? Es una frase de solidaridad. Otra estrategia es simplemente que el bot le diga a las personas lo que van a ganar. Oye, si trabajamos juntos en contra de la corrupción, podemos mejorar el futuro para nuestros hijos. Otra es de que el bot les diga lo que van a perder si no participan. Mira, si no colaboramos, no va a haber ningún espacio no vamos a tener ninguna esperanza. Entonces, nuestro sistema inteligente prueba estas diferentes estrategias y va a ir aprendiendo un poco cuál es el mejor modo de interaccionar con las personas para guiarlos a que ya no estén participando en esas discusiones de teorías de conspiración, sino estén construyendo para bien social, por ejemplo, para luchar contra la corrupción, que es un problema que invade toda Latinoamérica. Lo que empezamos a ver, aquí muestra, por ejemplo, cómo respondieron las personas a las diferentes estrategias que obtuvo el bot. Lo que empezamos a ver fue que las personas cuando más respondían con el bot era cuando el bot era transparente, era directo con las personas. Es decir, cuando el bot nada más les decía, oye, a ver, vamos a luchar en contra de la corrupción, punto. Cuando el bot compartía, por ejemplo, frases de solidaridad, o les decía lo que iban a perder las personas si no participaban, etcétera, las personas respondían menos. Entonces, la mejor estrategia en este caso era cuando el bot era directo. Aquí lo que empezamos a ver es que en estos sistemas, los bots que eran menos manipulativos, es decir, eran más directos en lo que querían de las personas, obtenían más participación. Entonces, aquí empezamos a ver que mediante estos mecanismos en donde les estamos guiando a las personas, podemos sacarlos de que estén participando en teorías de conspiración y mejor los podemos guiar para el bien social. Algo que yo creo que estaría interesante estudiar es el efecto a largo plazo de estar movilizando a las personas para estar luchando por el bien social en vez de participar en teorías de conspiración. También estoy interesada en explorar cómo podemos integrar, por ejemplo, mecanismos de videojuegos. Ahora, para estar movilizando a las personas, podríamos a lo mejor hacer juegos para que las personas se entretengan más participando en estos temas y participen más. Empecé a estudiar estos sistemas también para que las personas pudieran detectar noticias que estaban con sesgos. Muchas veces las teorías de conspiración lo que hacen es de que utilizan imágenes que tienen sesgos. Por ejemplo, tal vez alguien quiere decir que el presidente está organizando una marcha, pero no logró movilizar a nadie. Y tal vez esa es una teoría de conspiración que están surgiendo en donde están diciendo que nadie apoya al presidente, por ejemplo.
y tal vez van a compartir una foto. Esta es una foto del Zócalo de México, de la capital. Van a compartir una foto de la capital de México en donde está vacía y empiezan a crear sus teorías de conspiración alrededor. Para mí ahí era importante que las personas se pudieran dar cuenta cuando había ciertos sesgos en las fotografías y los pudieran empezar a discutir. Por ejemplo, tal vez al principio compartieron esta foto y crearon teorías de conspiración, pero en realidad tal vez esta era la verdadera fotografía de la marcha. Entonces, ahí estuve explorando que pudiéramos movilizar a las masas para que identificaran sesgos en noticieros y los pudieran empezar a debatir para no caer en las teorías de conspiración y poder empezar a identificar sesgos en los noticieros. También recientemente exploré sistemas que utilizan la inteligencia artificial para identificar cuando un jefe o jefa está cayendo en teorías de conspiración con sus empleados y tal vez los está evaluando de un modo injusto. Entonces, en este caso, entreno a mi sistema de inteligencia artificial para que pueda detectar cuando un jefe está evaluando a su empleado de un modo injusto y simplemente le diga, oye, a ver, me acabo de dar cuenta que ahorita estás cayendo en estas teorías de conspiración, porque muchas veces los jefes piensan, por ejemplo, no, pues mis empleados me quieren robar el dinero, no se están saliendo antes, están jugando entre la comida y no están realmente trabajando, y tal vez caen en esas teorías de conspiración y evalúan de un modo injusto a sus empleados cuando realmente tal vez sus empleados están trabajando bien. Entonces, mi sistema se encarga de detectar cuando un jefe está siendo injusto y simplemente decirle, oye, a ver, reconsidera, por favor, cómo estás evaluando a tu empleado. Y lo que empezamos a ver es que eso lo probamos en Uber, diferentes mercados de trabajo en línea. Lo probamos en Uber, Grubhub y Upwork. Y vimos que logramos hacer que los empleadores fueran más justos con sus trabajadores cuando les escribían evaluaciones. Entonces, este es otro modo en el cual también podemos luchar contra la desinformación y teorías conspiratorias que existen dentro del trabajo. Ahora, otra cosa que empezamos a explorar fue, realmente si lo piensan, muchas veces las personas que están participando en teorías de conspiración tal vez tienen mucho conocimiento sobre ciertos temas. Por ejemplo, se han echado tal vez miles de textos sobre el narcotráfico en México y la complicidad de los presidentes. Entonces empezamos a explorar, oye, pues, ¿qué tal si movilizáramos a estas personas para que en vez de que estén participando en estas teorías de conspiración, utilicen su conocimiento para el bien social? Por ejemplo, para escribir artículos de Wikipedia. Y lo que vimos es de que con este mismo sistema, en donde los detectamos, los estamos movilizando, logramos que crearan artículos en Wikipedia y algunos artículos hemos logrado que duren más de casi 2 años. Es decir, la comunidad de Wikipedia también está apreciando la calidad del trabajo, porque como ustedes saben, Wikipedia es muy estricto en cómo, en aceptar contenido. Ahorita también actualmente, como mencionamos antes, ahorita estoy trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente en pensar cómo podemos ahora crear interfaces, por ejemplo, que luchen contra la desinformación que están experimentando los migrantes. Algo que hemos visto es que hay muchas campañas de desinformación que van dirigidos hacia los migrantes, por ejemplo, mexicanos en Estados Unidos, justamente para que no logren participar, a pesar de que tal vez ya tienen incluso la ciudadanía estadounidense, para que no participen en los procesos electorales de Estados Unidos y puedan limitar su voto. Entonces ahí estamos explorando qué tipo de campañas de desinformación existen que están atacando a los mexicanos en el exterior y cómo podemos combatirlo. También he colaborado con la OEA. Esto fue en las elecciones que acaban de pasar en Guatemala. Y fue muy interesante poder ver qué tipo de campañas de desinformación existen también en zonas rurales y primero digitalmente en Guatemala, pero también físicamente en el espacio real en zonas rurales de Guatemala. Eso fue una experiencia también muy interesante. Y ahí también estamos pensando mucho en qué tipo de herramientas son buenas para luchar contra la desinformación en estos espacios. Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Esta es mi plática. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Saif. Daremos espacio luego a las preguntas. Ahora voy a presentar a nuestro otro invitado. Estamos con Sebastián Valenzuela, profesor asociado a la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador asociado al Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Es también editor en jefe de Cuadernos de Información, el principal journal de comunicaciones en Latinoamérica. Su investigación se centra en la comunicación política y las redes sociales digitales, temas sobre los que ha escrito en más de 60 publicaciones académicas. Sebastián también es coautor del libro Setting the Agenda, The News Media and Public Opinion, de Polity Press en su tercera edición, en coautoría con Maxwell McCombs. Actualmente dirige un proyecto sobre Facebook y desinformación en elecciones latinoamericanas, financiado por el Social Science Research Council de Estados Unidos. Ha sido investigador asociado del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, y profesor visitante en la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Sebastián tiene un máster y doctorado en comunicación por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y hoy participa en este webinar. Gracias nuevamente, Sebastián, y va a compartir un poco de lo que ha sido su investigación en relación a la desinformación. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Francisca, gracias a todos, gracias, Saif, por la presentación, me ahorra mucho, particularmente porque voy a hablar poco de inteligencia artificial, voy a hablar más de desinformación, pero yo creo que la idea es que se complementen las presentaciones y sobre todo después puedan ayudar a tener una conversación. Sé que estamos un poco pasado de tiempo, así que voy a tratar de ser eficiente con el uso del tiempo. Puede que me salte algunos slides, pero la idea es como tener material para poder después conversar, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, si es que no me falla la tecnología, porque como siempre ocurre en presentaciones de tecnología, falla la tecnología. Ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Voy a mi pantalla completa para mantener el suspenso de los slides. Ya. Entonces, esto es el plan original. No sé si voy a alcanzar a ver todo, pero voy a tratar de ver aquellas cosas que sobre todo se aplican al caso chileno. No porque lo que uno diga solo se aplica al caso de Chile, pero también siempre es bueno contextualizar el tema de la desinformación en contextos particulares, y asumiendo que, si bien tenemos muchos amigos de México, también hay, me imagino, la mayoría de la gente es de Chile, y voy a tratar de contar un poco cuál ha sido la investigación que, junto a colegas del Instituto Milenio de los Datos, de la Facultad de Comunicación y también de otros países, hemos estado trabajando y que pueden ayudar a generar una discusión en torno a qué hacer con el tema de la desinformación en redes sociales en un contexto como el actual, ¿ya? Entonces, voy a ir un poquito hacia atrás con respecto a lo que presentó Saif, que es tratar de entender un poco lo que es desinformación. Yo sé que todos tenemos una idea bastante básica de lo que es decir, no básica, sino más bien como consensuada, ¿no? Es como, bueno, fake news, lo que es falso, lo contrario a la verdad. Pero como vamos a ver, es un tema un poquito más complejo, y es importante en comprender esta complejidad del concepto de desinformación, porque obviamente va a alterar o va a modificar el tipo de solución que vamos a tener. Si no comprendemos bien el problema, es más difícil poder desarrollar soluciones para este problema de la desinformación. Y luego tratar de contarles un poco con evidencia, particularmente el caso chileno, tanto el tema de los efectos como los antecedentes de la desinformación, particularmente en los últimos años, y finalmente dejar planteado, probablemente para la discusión que vamos a tener después, la conversación, qué rol puede jugar la inteligencia artificial en ayudarnos a frenar la desinformación. Entonces, este es un slide que yo siempre presento porque lo que me gusta es tratar de que entiendan esta idea como la película It's Complicated, que la desinformación es muy compleja porque no solamente tiene que ver con un contenido. Es evidente que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en desinformación o noticias falsas o mala información, pensamos en un contenido, ¿no? Y en un contenido particular que se aleja de la verdad, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que este contenido es parte de un ecosistema, y finalmente este ecosistema está formado por ciertos agentes o actores que comparten, producen, consumen, se exponen a
desinformación, que puede tener un montón de manifestaciones diferentes, como las que están ahí en el slide, pero que lo hacen persiguiendo una intención, que a veces es explícita y otras veces es más bien implícita. Entonces, la conjunción de agentes, la conjunción de distintos tipos de contenido, y que estos agentes comparten o consumen, producen o difunden desinformación bajo distintas motivaciones, hace que atacar este problema de la desinformación, si uno no comprende bien esta ecología, sea mucho más difícil, ¿ya? Y esto es parte un poco con lo que lidiamos todos los días. Una forma de poder simplificar este esquema, y que de alguna otra forma, desde el mundo de las ciencias sociales, que es de donde vengo yo, se ha ido tratando de armar una suerte de orden, ¿no? Como un modelo para entender bien lo que es la desinformación, es tratar de entender que, si bien el tema contenido, o sea, contenido que tiene un grado de falsedad o que se aleja de lo que podemos llamar verdad, un consenso sobre lo que está ocurriendo, etcétera, si bien tiene ese elemento de contenido, también es importante incorporar la variable intención. Y cuando uno cruza estas dos variables, tiene una suerte de matriz, donde en realidad lo que tenemos no es solamente desinformación versus información, sino que también dentro de lo que es la desinformación, hay que distinguir aquella desinformación que es producida con el explícito propósito de engañar a la gente, y eso es probablemente lo que más estábamos viendo en la presentación anterior y que en general más nos preocupa, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso del referéndum en Colombia, el caso de Brexit, etcétera. Mucho se habla, ¿no? De esta suerte como de campañas de propaganda o desinformación. Pero también hay que comprender aquella información o desinformación que se comparte sin, como decía el Chavo del Ocho, querer queriendo, ¿no? Como sin la intención necesariamente de engañar, sino porque es más bien información errónea. Es una apreciación incorrecta de la verdad, porque la gente lo comparte no con el ánimo de engañar, sino porque genuinamente cree que es verdad. Y eso es importante distinguirlo, porque uno podría decir, es lo mismo desde el punto de vista de contenido, pero si uno no toma en cuenta que la intención de uno u otro caso son distintos, puede errar en encontrar cuál es la solución al problema. Distintos en el fondo, manifestaciones de desinformación requieren distintas soluciones. Yo diría que en Chile, por ejemplo, el problema es más bien en este cuadrante que aparece en baja veracidad y sin intención de engañar, lo que llamaríamos información incorrecta. En inglés es mejor el término porque se conoce como misinformation, ¿no? Pero misinformation, que es distinto a disinformation, que lamentablemente tendemos a usar solo una palabra. Entonces voy a hablar de información incorrecta, y ese es probablemente como el formato modal de la desinformación en Chile, mucho más que la fabricación explícita en la campaña de propaganda creada para engañar a la gente, que es probablemente lo que sí preocupa mucho más a países como Estados Unidos u otros, y que lo que vamos a llamar como desinformación. Ahora, da lo mismo si es con intención o sin intención, finalmente lo que sí estamos de acuerdo es que estamos hablando de contenido que se aleja de, ¿no es cierto?, de la información. Entonces, como decía en Chile, la manifestación de la desinformación tiene distintas formas, ¿ya? Una muy común, y que no tiene que ver con redes sociales, sino que tiene que ver con desde que el ser humano es humano, que es el uso del rumor, el uso de la información no verificada, que conocemos como conjeturas, ¿no? Como que finalmente si se verifican, luego pasan a ser verdad, y si no se verifican, quedan en ese plano, ¿no es cierto?, eterno de algo que podría ser, pero que no es. A otras categorías que son un poco más perniciosas, ¿no? Como las conspiraciones, o como hablaba Saif, la información descontextualizada, cuando tú agarras dos pedazos de dos fotografías que son verdaderas en su origen, pero que puestas en un conjunto se produce algo que ya no lo es, ¿no? Como la imagen que mostraba ahí de las manifestaciones en México. Y también muchas veces ocurre que contenido producido no con el objetivo de desinformar, la sátira, mucha gente la toma como algo verdadero. Y entonces finalmente, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el video de Arturo Vidal, el futbolista que aparecía aparentemente bajo estado de ebriedad, y luego apareció un tuit de una parodia de canal de Twitter de un medio de comunicación, donde salía que supuestamente Arturo explicaba que él no estaba bajo estado de ebriedad, sino que lo que ocurre es que había ido al dentista. Bueno, mucha gente, o si uno miraba bien el tuit, se reía porque cuando uno veía la cuenta de origen es una cuenta parodia.
Sin embargo, cuando esto se compartió en los WhatsApp que yo tenía, amigo, mucha gente dijo, ¿en serio no puede ser tan mentiroso Arturo Vidal de decir eso? Y es como, amigo, date cuenta de que es una sátira. Y el problema de la sátira es que mucha gente la toma como algo verdadero. Entonces, lo que quiero decir, distintas manifestaciones. Entonces, ustedes comprenderán, adelantándome un poco la discusión que vamos a tener, que si uno quiere crear una solución para este problema, una solución, por ejemplo, de inteligencia artificial u otro, necesariamente tiene que entender de que lo que llamamos desinformación puede tener tan cantidad distinta de formato que el asunto es bastante más complejo de lo que uno creería si es que uno no le presta atención, finalmente, a que la desinformación tiene distintas formas. Tengo dos personas que han levantado la mano, no sé si sigo presentando o está pasando algo que tengo que prestarle atención, ¿no? Dale nomás, Sebastián. Ya, ok. Ya. Entonces, bueno, eso era para cerrar un poco el tema de que es bastante complejo y es un bicho un verdadero pulpo, ¿no? Este problema. Ahora, no sería tan dramático esto si tuviéramos una noción compartida desde el mundo de la ciencia sobre los efectos de la desinformación. Aparentemente, el fenómeno a todos nos preocupa, de hecho por algo estamos en este webinar y por algo tanto Saif como yo y como otros, muchos de los que están acá participando, investigamos sobre este tema, es decir, sabemos que la desinformación es un problema grave. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura científica sobre qué efectos tiene la desinformación, qué efectos tiene exponerse y todo, la verdad que el panorama es bastante más bastante menos dramático de lo que uno creería, ¿ya? ¿Cuál es está como el common wisdom, ¿no? Esta sabiduría convencional. No, mira, las noticias falsas son súper graves porque lo que hacen es que polarizan, porque hacen que la gente vote de manera incorrecta, hace que salgan elegidos líderes que no deberían haber salido elegidos si no hubiera sido por esa campaña de propaganda, esa campaña de desinformación, hacen que en el fondo sea más difícil la gobernabilidad, ¿ya? Y todos podemos, en el fondo, pensándolo, compartir un poco esa sabiduría convencional. Pero el problema está en que la evidencia empírica, particularmente desde el mundo de las ciencias sociales, uno esperaría de que, dado esta noción de que la desinformación tiene un grave efecto en la democracia, uno esperaría que la evidencia acompañara, ¿no es cierto?, esa intuición. Sin embargo, todavía no tenemos una claridad respecto a cuál exactamente es el problema. Y ahora eso puede ser que alguien diga, bueno, da lo mismo. El mero hecho de que exista mala información o desinformación es suficiente para ser un problema grave que hay que atacarlo. Pero lo que yo quiero acá poner en contexto, ¿ya? El caso de Estados Unidos ha sido obviamente el más investigado, y ahí les resumo un par de las cosas de los estudios recientes que han salido en revistas bien prestigiosas como Science u otras, y si uno lo mira en términos simplemente cuantitativos, la cantidad de gente expuesta a noticias falsas, fabricadas, ¿no es cierto?, no es muy alta. Alguien podría decir, bueno, da lo mismo, porque esa gente es de una característica tan particular que nos debería preocupar. Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando discutimos este tema, da la noción de que estamos inundados, todos los usuarios de redes sociales, por ejemplo, en un mar gigantesco de noticias falsas. Y la verdad que cuando uno se pone a cuantificar este asunto, la verdad que existe, es dramático, pero es menos de lo que uno creería. Ahora, el vaso medio lleno, vaso vacío, lo dejo a cada uno, pero lo que sí quiero decir es que a veces nos planteamos el tema de la desinformación como el principal problema de las redes sociales digitales y no necesariamente usamos el mismo criterio para definir, ¿no es cierto?, otros problemas que quizás son igual de graves. Por ejemplo, yo particularmente creo que más que la desinformación debería preocuparnos la polarización, y eso sí que hay muchísima más evidencia robusta de que las redes sociales generalmente pueden provocar polarización política, y eso sí, es cosa de ver el caso de Chile y de cualquier país en el fondo democrático occidental, que genera problemas de gobernabilidad mucho más altos, ¿ya? Bueno, pero independientemente de lo que diga la evidencia, igual es un hecho de que quizás lo que está ocurriendo es que las noticias falsas y la desinformación puede ser que no llegue a mucha gente de manera directa, pero que indirectamente, en el fondo, en el largo plazo, de manera común, genera un problema. Es decir,
Pero noticias falsas quizás polarizan, y quizás el gran problema de fondo es la polarización, pero esa polarización en parte es provocada por la desinformación. Entonces, como fuere, ¿es un problema importante? Yo creo que sí, pero lo que quiero decirles es que la ciencia todavía no llega a un nivel de conocimiento que esté a la altura de la visión común que uno escucha en el mundo de los medios, en el mundo de los políticos, en nosotros mismos como investigadores, respecto a que la desinformación es probablemente el principal problema, ¿no es cierto?, de las democracias actuales. Ya, termino entonces, empiezo a terminar la presentación con la parte probablemente que a mí me interesa más, que contarle un poco la investigación que yo he estado trabajando con varios colegas en torno al caso chileno y cómo la manifestación de la desinformación en redes sociales se produce en el caso de Chile. Entonces, una de estas cosas tiene que ver con estudiar esto que yo hablaba recién de cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, de que tengamos un grupo de personas que usa redes sociales y que se ve expuesta a contenido falso. Una de las cosas que nosotros estamos encontrando es que efectivamente esa posibilidad de que hay un círculo vicioso entre exposición a desinformación y pérdida de confianza en instituciones importantes de una democracia, como por ejemplo los medios informativos, ¿no es cierto?, se está produciendo. Nosotros, por ejemplo, este es un análisis que hicimos de un estudio longitudinal durante casi 3 años, donde fuimos estudiando una muestra bastante grande de usuarios de redes sociales en Chile, y lo que fuimos haciendo fue ir midiendo esta misma muestra en el tiempo, exposición a distintos tipos de desinformación, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la política y en el ámbito de los desastres naturales, que son 3 ámbitos donde se suele producir mucho desinformación: política, salud y desastres naturales. Y también ir viendo actitudes en torno a, por ejemplo, en este caso, la confianza que tienen en los medios. Y todo el mundo sabe de que en Chile, tal como ha pasado en muchas partes del mundo, ha habido a lo largo de los años un declive en la confianza en todos los actores políticos y también en los medios, pero lo interesante acá es ver una relación estadística entre consumo de desinformación y confianza en los medios. Lo que uno va viendo es que hay una espiral. A medida que la gente se va exponiendo a mayor cantidad de noticias falsas, va perdiendo obviamente la confianza en torno a qué es lo que es verdadero y qué es lo que no, y parte de eso tiene que ver con la confianza en los medios, evidentemente. Si yo empiezo a dudar, empiezo a ver una verdad alternativa, esa verdad que entre comillas me están mostrando los medios, empiezo a dudar de ella. Lo grave es que a medida que voy perdiendo esa confianza, voy cada día más, estoy más susceptible de ir confiando en esta verdad alternativa, ¿no? Y eso de por sí es algo grave, porque a la larga sabemos que estos procesos, estos espirales de desconfianza son muy difíciles de recomponer, ¿ya? Entonces, potencialmente estamos viviendo en Chile un caso donde, por un montón de otras cosas más, pero particularmente con el caso de la desinformación, es un ingrediente más que está contribuyendo a esta conflictividad, a estos problemas de gobernabilidad. Ese es un tema, digamos, interesante, que yo creo que hay que seguir explorándolo. Voy a saltarme esto rápido. Lo otro, lo que yo les decía, tratar también de entender quiénes son los públicos más susceptibles a la desinformación. Esto es súper importante estudiarlo, porque no existe un público que sea homogéneamente en distintos países más susceptible o menos susceptible. ¿Por qué? Porque la desinformación depende particularmente de la temática y también depende del contexto, ¿ya? No es lo mismo la desinformación en el ámbito político, que es probablemente el que más conocemos, ¿no es cierto?, que en el ámbito, por ejemplo, que vivimos ahora de la pandemia. Y les voy a mostrar por qué. Y entonces, como no da lo mismo el contexto y no da lo mismo la temática, las víctimas, entre comillas, víctimas, es decir, personas que tienen actitudes o comportamientos distintos por haberse visto expuestos y creer en noticias falsas, va a variar según, ¿no es cierto?, los distintos contextos de los distintos países. Entonces, y varía también por los sistemas mediáticos y sistemas políticos. Entonces, lo que quiero decir es que no existe una suerte como de receta que uno pueda aplicar a nivel global y que vaya a funcionar igual. Esas recetas necesariamente van a estar informadas por ciertos contextos. Y esos contextos, en el fondo, hay que adaptar soluciones a esos contextos, porque de lo contrario, si no, vamos a creer una cosa que, vamos a desarrollar soluciones que no van a ser efectivas. Piensen ustedes, nosotros hicimos un estudio, piensen ustedes en estos datos. ¿Qué es lo que hicimos acá? Nosotros lo que hicimos fue estudiar a usuarios de redes sociales
poco tiempo después del estallido social que hubo en Chile el 18 de octubre pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese fue un festival de noticias falsas, ¿no es cierto? En Chile tenemos cada cierto tiempo, así como existe el Festival de la Canción, existe el Festival de Noticias Falsas. Entonces, hace un par de años atrás había sido, bueno, varios años atrás, el terremoto del 2010, ese fue un gran festival, ¿no es cierto? Después tuvimos elecciones presidenciales, ese fue otro festival. El estallido fue un gran festival. Es decir, hay mucha oferta y mucha demanda por cosas que no necesariamente están verificadas y que vamos a denominar acá mala información o desinformación. Entonces aquí lo que hicimos fue un análisis, ¿no es cierto?, de tratar de entender cuáles son los predictores demográficos, políticos y el consumo de medios, para tratar de predecir qué personas, ¿no es cierto?, cuáles son las características que predicen estar más expuestos a desinformación. Esto es distinto, perdón, estar expuesto a desinformación y creer que esto es verdad, ¿eh? Esto es como lo más grave, porque una cosa es que uno se vea expuesto a fake news, pero otra cosa distinta es que yo crea que eso que es fake es verdad. Entonces aquí lo que estoy mostrando es ese segundo caso más grave, es personas que nosotros les fuimos preguntando 15, 16, una cantidad de rumores, conspiraciones y fabricaciones que se distribuyeron por redes sociales en poco tiempo después del 18 de octubre, y tratar de ver cuáles eran los predictores, ¿no es cierto?, de esta credibilidad. Y lo que ustedes ven acá es que los más jóvenes, la gente con menor nivel socioeconómico, la gente que desconfía más de las instituciones políticas, la gente que usa más las redes sociales y que desconfían de los medios tradicionales, tienen una mayor probabilidad, ¿no es cierto?, estadísticamente significativo el efecto de estas variables en estar desinformado. Entonces uno diría, bueno, esto revela lo mismo que pasa en todas partes, la gente que no confía en los políticos y no confía en los medios, la gente que es más extremista, o hay problemas de educación y todo. Bueno, con esta misma gente, nosotros la volvimos ahora a estudiar en el contexto de la pandemia, ¿ya? La misma gente, ¿ya? Esto no es otra muestra, es la misma exacta gente. Y esta vez cambiamos el esquema y lo que hicimos fue medir, al igual que la vez anterior, predictores, pero cambiamos el contenido de noticias falsas. Ahora lo que estuvimos estudiando era rumores, conspiraciones, fabricaciones en torno a el COVID-19. Y aquí misteriosamente encontramos de que montones de las variables que antes predecían, ahora no predicen nada. Y esto revela para mí el hecho de que cambiamos la temática y lo que nosotros pensábamos que era como un perfil de víctima de noticias falsas, ahora resulta que es otra cosa. Por ejemplo, ahora lo que se mantiene es el nivel socioeconómico. La gente de menor nivel socioeconómico es más susceptible a estar desinformada. Pero, por ejemplo, ahora resulta ser que las personas que confían más en las instituciones políticas es la gente que está más desinformada en torno a la pandemia, ¿ya? Siendo que en el contexto del estallido era al revés, ¿ya? Aquí las redes sociales nos juegan mucho rol. Entonces, esto es lo que yo voy diciendo, que en el fondo cuando a mí me preguntan muchas veces, oye, pero ¿qué tipo de gente es la que más se desinforma? Y dice, mira, es que depende. Hasta la misma gente le cambiáis el tema y ahora son otros predictores los que van, ¿no es cierto?, informando. Y después estudiamos, y con esto termino, acciones en torno a la desinformación. Y esta vez lo que tratábamos de entender es, independientemente de que uno crea o no crea en algo, lo que quiero ver es la acción de agarrar un contenido que es falso y si lo comparto o no lo comparto con otras personas. Y entonces, de nuevo, lo que encontramos en el caso del estallido social es que hay ciertas cosas en común, ¿no? Nivel socioeconómico, edad, apoyo al movimiento social, ¿no es cierto?, uso de redes sociales, qué sé yo. Sin embargo, y ustedes ya saben, si me voy al mismo ejercicio con el tema del COVID, todos esos predictores, la gran mayoría de ellos desaparecen, se mantienen muy poco. Y entonces, de nuevo, tenemos un caso en el cual, aparentemente, según el tema, ciertos públicos son más proclives a una acción, pero en otros temas ese mismo público se comporta de forma distinta. Y entonces alguien podría decir, bueno, da lo mismo. A mí no me parece que da lo mismo, porque resulta que si queremos diseñar, por ejemplo, programas de educación a la población, es re complejo esto que yo estoy mostrando, porque resulta que ¿a dónde apunto? ¿Apunto a la gente joven? ¿Apunto a la gente mayor? ¿Apunto a gente que tiene ciertas características? Es difícil, porque según el tema, distintos públicos tienen distintas, ¿no es cierto?, necesidades. Entonces,
¿Qué rol juegan todo esto de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que es súper importante, no lo voy a decir yo, ya lo dijo muy bien Said, pero hay que reconocer de que en el fondo, mi impresión es que se puede hacer cargo solo de una parte de la oferta y de las manifestaciones de desinformación y no de todas. Y yo creo que nadie, lo que estoy diciendo no es ninguna como novedad, pero me parece importante destacarlo, de que toda solución que pensemos no puede solamente centrarse en lo tecnológico, sino que, como muy bien decías ahí, tiene que centrarse mucho en las motivaciones y en la parte, ¿no es cierto?, el contexto social. Entender también que es un blanco en movimiento esta cuestión, y sobre todo, y este es un problema que a mí me gusta sobre todo destacarlo, para los que trabajan en el mundo del periodismo y los movimientos y los medios informativos. Porque el tema de las fake news para los periodistas es como una nueva épica, ¿no es cierto? Les da como una épica. Si viste que se necesita el periodismo, de que está tan debilitado, porque nosotros en el fondo somos los que, dentro de, además de los científicos y otros, somos los que llamamos la verdad. Pero lo que yo digo es que el tema de la desinformación no es consecuencia de la falta de información. Y por lo mismo, no sacamos nada con inyectar un montón de información en el sistema, que es lo que hace, por ejemplo, el fact-checking, si es que no tomamos en consideración de que finalmente hay motivaciones detrás de esto, y que la gente comparte algo que sabiendo que quizás es falso o no sabiendo que es falso, no porque, o sea, para satisfacer algún tipo de necesidad, algún tipo de gratificación política, psicológica u otro tipo, ¿ya? Bueno, no quiero seguir lateando, ya me pasé el periodo del rato, así que nada, muchas gracias y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias, Sebastián. Hemos estado con José recopilando algunas de las preguntas que han llegado al chat, y quiero partir incluyendo, y espero interpretar bien a quienes están siguiendo este webinar, haciendo una pregunta un poco más amplia a ambos, porque ambos comentaron el tema de las motivaciones, ambos hablaron desde sus distintas expertise e investigación por el tema de las motivaciones, y por la suerte de estructura que existe en todo este tema de decisión. En el caso específico de Saif, en el tema del uso de bots, y en el caso de Sebastián, por el tema de las motivaciones detrás de la investigación y cómo nos comportamos, o sea, las motivaciones detrás de la desinformación y cómo nos estamos comportando frente a las fake news. La pregunta tiene que ver con la regulación, y cómo en el fondo quienes definen cuáles son los criterios para considerar si es que una desinformación tiene una motivación maligna, por decirlo de manera extrema, o no tanto, quienes debieran aplicar estos mecanismos, los gobiernos, las ONG, debiera ser un tema de las mismas redes sociales que regulen el tema de la desinformación, y por último, si es que nosotros como usuarios estamos dispuestos a tener mecanismos que regulen nuestra exposición a las fake news. No sé cuál quiere partir. O si se entendió la pregunta, que traté de incorporar distintas dudas que tuvieron en el chat respecto a la regulación en el fondo, quién define los criterios de cuando la desinformación es mala, o si ciertos contenidos están más bien en un área gris, y quién debiera aplicar esa regulación. Yo no soy experto en derecho, pero yo sí creo que este es un problema estructural, en el sentido de que la regulación juega un rol importante, pero no basta con... Las leyes siempre van a estar mucho más atrasadas que el uso de la tecnología y los efectos que tenga. Tampoco se le puede achacar toda la responsabilidad a los usuarios, que yo siento que es una solución que en el fondo muchas personas apoyan, como empoderemos a los usuarios, hagamos programas de media literacy, todo eso. Yo creo que eso está fantástico, pero tampoco se le puede asignar toda la responsabilidad a los usuarios. Las plataformas tienen mucho que decir, y en el fondo lo estamos viendo. Twitter, Facebook y otros están haciendo, uno siempre puede criticar cuánto, pero por algo están haciéndose cargo del problema. Pero tampoco basta con las plataformas, ni con la regulación, ni con los usuarios. También, por ejemplo, la ciencia, nosotros tenemos una responsabilidad. La cantidad de producción científica para entender el fenómeno de la desinformación, obviamente es muy pequeña, dada la magnitud del desafío. Y yo creo que ahí, por ejemplo, también tenemos que hacer un trabajo. Entonces, finalmente, yo soy de la idea que es muy difícil pensar de que existe como un actor más responsable que otro. Idealmente, todos estos distintos actores debieran
tratar de alguna forma de trabajar en conjunto, porque siendo un problema estructural, yo creo que no hay otra salida más que una solución estructural. Saif. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que menciona Sebastián. Creo que la solución debe ir más como por una red en donde tienes actores de gobierno, industria, ONGs, academia, quienes están colaborando y creando cuáles son las mejores soluciones. Porque, por ejemplo, la industria muchas veces va a tener otros intereses que son muy diferentes a los de la academia y de la sociedad civil. Ellos tal vez están pensando más en cómo puedo crear la estructura para que yo pueda generar ganancias. Y también los gobiernos tienen otros intereses muy diferentes. Entonces creo que tiene toda la razón Sebastián de que lo más importante es de que haya comunicación entre los diferentes actores, y también diría que es importante que entre plataformas de tecnología exista más comunicación. Por ejemplo, ahorita han surgido varias campañas de desinformación sobre la pandemia. Y un gran problema es de que Twitter no se comunica con Facebook, Facebook no se comunica muchas veces con YouTube, y entonces estas campañas están pudiendo tener un mayor efecto debido a que entre las compañías de tecnología no se hablan entre sí. Entonces creo que también hay que pensar, ok, ¿cómo hacemos que los intereses de las compañías puedan ir hacia tener esa mejor comunicación, porque ahorita esa es una barrera que está existiendo para combatir la desinformación. Sí, varios también comentan respecto a esto mismo de manera más específica. ¿Debieran meterse los gobiernos o incorporar, por ejemplo, en sus políticas de inteligencia artificial este tema o el uso de bots? Claramente el tema regulatorio es complejo, pero también varios están comentando en el chat cómo entra el tema de la libertad de expresión enfrentada al tema de la regulación, en el tema de desinformar, y al final que todos estos actores, la estructura que ustedes mismos comentan, tienen intereses distintos, y en el uso de bots o inteligencia artificial alguien fija los criterios en el fondo. No sé cuál de los dos quiere comentar en primer lugar. Sí, o sea, yo por eso me parece que el tema regulatorio no va por ahí. Creo que hay muchos gobiernos en el mundo que han usado la excusa de la desinformación básicamente para promover legislación que básicamente censura o atenta directamente contra la libertad de expresión. Y por eso es importante también entender de que no puede ser la desinformación así a secas, sin apellidos, lo que motiva la acción, lo que debiera motivarnos como problema, sino que tiene que ser la desinformación en ciertas áreas. Porque si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, los terraplanistas, ¿no es cierto? El Flat Earth Movement, a mí no me parece que represente una amenaza al mundo. Me parece que están locos, me parece que es divertido, me parece que es grave, que quizás un efecto negativo es que atenta contra nuestra confianza en la ciencia, puede ser, pero claramente no vamos a poner en el mismo nivel la gente que promueve que la Tierra es plana con respecto a gente que promueve tratamientos alternativos para el COVID-19, porque en un caso está literalmente en riesgo la vida de una persona. O sea, no lo sabrán los estadounidenses con el presidente que tienen. Entonces, creo que eso obliga a que uno tenga que priorizar, y me parece que priorizar ciertas temáticas. Claramente, por ejemplo, las plataformas como Facebook, Twitter y otras, les ha ido, entre comillas, o les ha salido más fácil lidiar con el COVID-19 como desinformación que lidiar en el plano político. Entonces, Twitter no tiene, o Facebook, ningún problema en, si uno pone ciertos búsquedas de términos, ¿no es cierto?, en sus páginas, en su plataforma, sobre el COVID-19, y te tira inmediatamente un montón de links de la Organización Mundial de la Salud, y te dice, esto que tú estás compartiendo es cuestionable, y mucho más fácil para las plataformas lidiar con la desinformación donde hay un ground truth, una verdad mucho más fácil de ponerse de acuerdo, que es la científica, que con respecto al plano político, porque como en lo político todo es mucho más opinable,
es más fácil que hacer una acción contra la desinformación política sea automáticamente visto por quienes apoyan esa desinformación o les conviene, como un atentado contra la libertad de expresión. Entonces, finalmente uno se pregunta, ¿qué es más grave? Atacar la desinformación de los terraplanistas, atacar la del COVID-19, atacar la política, y eso, para mí, en el fondo, al final lo que revela es que hay que hacer una discusión social en torno a en qué temas realmente la desinformación tiene que motivar la acción concertada de todos estos actores que estamos diciendo. Yo creo que de verdad todavía estamos en el problema de que pensamos que todo lo que es falso, porque es falso, hay que combatirlo. Y me parece que eso es un error para la priorización de tareas, para la propia gente que demanda soluciones de las plataformas y para nosotros como usuarios. Yo creo que uno tiene que partir de esa base, que no existe una vara mágica que ataque todo el problema de la desinformación, porque nunca se va a acabar. Si la desinformación existe desde que el ser humano es ser humano. Pero es en aquellos temas que nos parece más grave, ahí centrarnos. Saif, no sé si quiere ampliar. Me encantó lo que mencionó sobre decidir especialmente qué temas vamos a estar atacando, y también relacionado, creo que es importante también pensar más allá sobre los poderes cambian. Entonces, por ejemplo, ahorita tal vez si está Trump al poder, te estás muy contento con que lo estén parando y le estén bloqueando su contenido. Sin embargo, por ejemplo, este es un muy buen libro sobre las estrategias que utilizaba Barack Obama para sus redes sociales. Muchas en realidad son muy similares a las que ahorita está usando Trump. No teníamos ningún problema cuando Barack Obama las usaba porque tal vez era un presidente que apoyábamos. Entonces, creo que es importante, y eso va relacionado con lo que mencionaba Sebastián, cuando estemos pensando en la regulación de la inteligencia artificial, pensar que los poderes van a cambiar. Entonces, ¿qué cosas nos sentiríamos cómodos apoyando que tal vez se censuraran, que fueran permitidos, cuando haya un actor político al cual no apoyamos y también cuando haya un actor político al cual sí apoyamos? Entonces, creo que tenemos que pensar mucho más a futuro y también pensar en estos cambios de poder que pueden existir, especialmente en estos temas de desinformación política. Perfecto. Veo que es un tema que despierta el interés de todos porque se generó un debate también en el chat a propósito de cómo el tema de la desinformación levanta mucha arista en términos legales, de libertad de expresión, en términos de las plataformas, de los intereses que tienen los distintos actores. Pero me gustaría llevarlo más ahora al tema de la inteligencia artificial, de las mismas investigaciones que cada uno presentó en este webinar. En específico, Saif, en el caso de esta estructura y mecanismo que preparaste, nos comentaste del uso de bots para la desinformación en el trabajo, del uso de bots para la desinformación en las redes sociales, como en distintas esferas. Algunos nos preguntaban si en la práctica misma de este sistema que diseñaste, si es que los bots no fueron baneados, por ejemplo, en las plataformas en las que los probaste, o cómo diseñaste los parámetros para estudiar en el fondo el tema del móvil que tiene cada uno de los mensajes de desinformación. Sí, esa es de hecho muy, muy buena pregunta. En Twitter varias veces, de hecho, sí nos banearon. Y justamente ahí se volvió todo un proceso de ingeniería inversa en donde íbamos probando cómo crear los bots para que Twitter no nos bloqueara. Y algo que nos ayudó fue que en 2016 muchas de estas plataformas se volvieron mucho más amigables hacia los bots, especialmente hacia los chatbots. Entonces liberaron APIs para que fuera más fácil para los desarrolladores poder crear sus propios bots. Y también hay algo es importante, por ejemplo, muchas veces escuchamos, ay, sí, los bots están siendo usados para crear desinformación, pero yo como lo veo es que los bots también pueden ser usados para el bien social. Entonces, cuando estamos pensando en regular la inteligencia artificial, hay que pensar también que muchas de estas estrategias que estamos viendo que son usadas por agentes malignos, también son usadas para bien social. Entonces tenemos que pensar cómo facilitamos que puedan ser usadas para el bien mientras limitamos estos malos usos.
Perfecto. Y Sebastián, quería aprovechar también otra pregunta que iba en específico a tu presentación sobre el tema de los sesgos y también de cómo diseñaste la estructura de los medios comunicacionales que tomaste como parte de tu investigación, donde comentan que separabas los medios tradicionales de los medios digitales, y si en ese caso se consideraría igual el contenido que pueda difundir un medio como El Mostrador o a otro que es digital que sea como Gamba. Citaban los ejemplos en específico. Sí, no, una buena pregunta, la clasificación de medios. Mira, hay distintas formas de hacerlo. Yo lo que hice fue tratar de distinguir medios tradicionales bajo, en el fondo, televisión, radio y prensa escrita. Y con los diarios digitales pasa una cosa rara, ¿no? Porque hay medios digitales que pueden ser tradicionales, por ejemplo, la versión digital de un medio de la televisión, de un noticiero, y también hay otros medios nativos, ¿no? Como que fueron creados eh, para la plataforma web. Y la verdad que jugando con esa distinción, al final lo que hice fue clasificar medios tradicionales, más simple, medios que son profesionales periodísticamente, independientemente de si fueron creados o no para Internet. Entonces, en ese caso, por ejemplo, El Mostrador entra dentro de los medios tradicionales. Y en el caso de medios que no son profesionales, es decir, que no usan lo que normalmente entendemos como procesos periodísticos formales, entrarían bajo medios alternativos o nuevos medios. Entonces, la clasificación es muy simple. Medios como Gamba u otros habrían entrado bajo la categoría de nuevos medios, medios digitales, y medios como El Mostrador y todo. En general, lo que uno encuentra es que la gran distinción no está en la plataforma, sino que está precisamente en el contenido editorial de esos medios. Ahora, por ejemplo, con colegas del Instituto Milenio de los Datos, estamos estudiando las páginas de Facebook de distintos medios, porque una de las cosas que ha pasado en Chile post-estallido social es que un montón de medios alternativos están teniendo mucho más ruido que medios que son más tradicionales. Y algunos de ellos usan procesos periodísticos y otros no. Son mucho más como opinión y todo. Entonces, ahí la distinción que sí estamos haciendo es como alternativo versus el resto, independientemente de si es digital o tradicional o qué sé yo. Siempre es como complejo hacer esas distinciones, pero nada, lo que importa al final del día es como tener claro el criterio. Muy buena la pregunta, y hay distintas formas de analizar los datos, así que sí. Me quiero pensar de lo último que estás comentando sobre el tema de los criterios, a propósito del tema de la sátira, o géneros que pueden tener como un límite difuso con las fake news o con la desinformación. No sé si ambos en cada una de sus investigaciones han considerado esto como distinguir, sobre todo a propósito de lo que nos está pasando, al menos en Latinoamérica, creo, en términos políticos, donde estamos como en procesos como bastante convulsionados las redes sociales en esos términos. En mi investigación algo que vimos es que la sátira realmente sí sirve mucho para movilizar a las personas. Entonces, por ejemplo, los trolls políticos utilizaban muchos chistes justamente para que las personas, para crear comunidad con las personas y estar listos para actuar. Creaban bots, por ejemplo, que compartían chistes y las personas estaban así riéndose y manteniendo juegos con los bots. Y este era un modo que mantenían a una audiencia entretenida y después ya los podían movilizar para diferentes acciones. Entonces, considerar cómo la sátira juega dentro de la desinformación es importante. Por otro lado, un problema que tienen justamente los algoritmos de inteligencia artificial es detectar la sátira. Y poder entender ese contexto de sátira no es nada sencillo. Ahí lo que estamos haciendo es combinar inteligencia artificial con inteligencia humana para que la inteligencia humana pueda ayudar a la computadora a entender un poco estos casos, porque es muy difícil para una computadora por su cuenta poder entender bien esa sátira. Sebastián. Sí, en el Instituto Milenio de los Datos hay un grupo que
con el que está trabajando Magdalena Saldaña y Benjamín Bustos, por ejemplo, que han estado haciendo un montón de investigaciones súper interesantes sobre los memes. Los memes, como formato, pueden ser usados para muchas cosas, pero una de las grandes funciones que tiene es precisamente usar el humor para hacer un statement político, ¿no? Y una de las cosas que interesante de este tipo de investigaciones es que como funcionan en un formato digital donde la creación del producto y el consumo están totalmente distanciados, ¿no? Hace que algunas personas entiendan el meme como lo que es, ¿no es cierto? Una ironía, una sátira, un comentario social y que en el fondo se alinea la pretensión de quien creó el meme con respecto a lo que la gente entiende, pero también ocurre que sí hay usuarios que toman el meme como una verdad revelada porque está en un formato con una foto puesto en redes sociales y lo compartió gente que esa persona confía. Y entonces comenta el meme como si fuera una noticia más. Y entonces ahí se produce una cosa interesante donde algo que tenía un propósito de ser sátira y que para un usuario informado es evidentemente un comentario de ese tipo, otra gente lo toma como verbatim, como una suerte de... Y eso hace que la reacción del público sea distinta. Y nuevamente volvemos a un poco lo que decía Saif, que es re difícil para los sistemas automatizados poder hacer trabajar con esa idea. ¿Cuánto? O sea, si lo toma como literal, va a decir esto es falso, pero no queremos coartar la libertad de poder hacer sátira. Entonces, de nuevo, es un mundo complejo y hay que lidiar con esta complejidad porque no hay una salida fácil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir los memes? ¿Vamos a decir que los memes tengan que tener una suerte de explicación que echa a perder el meme, porque un chiste que se explica no es chiste? Entonces, sí, sí. Pero en Chile, como digo, la persona que lo está liderando esto es Magdalena Saldaña, que ha hecho una invitación súper entretenida sobre el tema de los memes. Así que en un tiempo más van a ver algunos papers por ahí y échenle sigan en la pista. Y en ese sentido, bueno, quedaron varias preguntas ahí en carpeta en nuestro chat, pero quería aprovechar esta última reflexión de ambos para preguntarles si en términos ya de mecanismos de uso de inteligencia artificial o de experiencias internacionales, si existen métodos para, no sé, transparentar el criterio del bot o del mecanismo, o si es que hay una suerte como de tag que diga, como decías tú, Sebastián, como así como esto es sátira, así como los influencers están compartiendo publicidad y se ha generado una suerte de cultura de poner hashtag ad como para identificar cuando no es información, sino que tiene una intención, al igual como funciona con la desinformación. No sé si ustedes conocen ya a nivel más bien de tecnología o de uso de criterios para transparentar, a propósito de lo que conversábamos de la distinción de la sátira de información. No sé si Saif quiere tomar esta pregunta, pero si lo que entiendo bien, Francisca, tú estás preguntando como explainable AI, como inteligencia artificial que se explica así, que sea transparente y no suerte de caja negra. Ajá. Ya, ahí yo no me voy a carrilear porque yo soy de las ciencias sociales, no soy de la ciencia exacta. O al menos si desde las ciencias sociales, como dices tú, crees que debiera haber un criterio a propósito de este ejemplo que daba de etiquetar y decir, ojo, esto es sátira, que como decías tú, mata un poco el chiste, pero en este bombardeo de información y desinformación y del consumo que tú mismo comentabas, si quieres quizá dejar tu opinión de cómo tratar este tema. Algo que a mí me gustaría mencionar rápido es que estas plataformas que utilizan inteligencia artificial para detectar sátira se han vuelto muy problemáticos. Por ejemplo, YouTube más o menos tiene un sistema en el cual tiene por un lado una plataforma de inteligencia artificial que logra detectar, ¿sabes qué? Este video de YouTube está usando tal vez muchos chistes políticos y es problemático. Y después tiene también moderadores, es decir, trabajadores que verifican algunos de los posts que el sistema de inteligencia artificial está detectando como, por ejemplo, problemáticos porque utilizan tal vez, por ejemplo, muchos chistes políticos o están atacando a ciertas minorías.
¿por qué es problemático este tipo de sistemas? Muchos YouTubers se han quejado de que YouTube está diciendo que su contenido es controversial. Por ejemplo, dice, no, tienes muchísimos chistes políticos, tu contenido es controversial, lo que te va a pasar a ti es de que ya no vas a poder recibir dinero por tus videos. El problema es que ahorita la inteligencia artificial que se está utilizando no les explica a los usuarios por qué razón tu video en particular fue detectado como controversial, que utiliza cierta sátira. Eso lo que ha hecho es de que muchos youtubers que se dedicaban a crear contenido y así generaban dinero y así se sostenían, ya no lo pueden hacer porque no tienen la menor idea qué tipo de, cuándo sus videos van a ser dichos que son controversiales. Por ejemplo, yo entrevisté a un youtuber que él generaba contenido histórico y lo posteaba en YouTube, se dedicaba a eso. YouTube empezó, o sea, sobre batallas históricas, ¿no? YouTube empezó a estar siempre diciendo, no, tu contenido es controversial, controversial, controversial. Él no sabía por qué su contenido era controversial, habló con YouTube, YouTube le dijo, ¿sabes qué? Es de nuestros algoritmos. La verdad, no, están usando inteligencia artificial que no te dice claramente por qué razón consideró la inteligencia artificial que era controversial. Entonces, esta persona, por ejemplo, de plano, decidió ahora crear un nuevo canal en donde se dedica a la cocina, porque así está logrando pagar la cuenta y ya, pero entonces eso también hace que ya no tengas cierto contenido que tenías antes en YouTube, y eso también se vuelve problemático. Entonces sí es importante pensar en cómo es que buscar que la inteligencia artificial, por ejemplo, pueda detectar la sátira, etcétera, te puede generar problemas porque puede estar detectando mal. Ahora, rápidamente, otro problema que existe en este espacio, como mencioné, YouTube lo que hace es de que tiene la inteligencia artificial y tiene a trabajadores, moderadores, que están también checando el contenido. El problema es de que muchos de estos moderadores, por ejemplo, vienen de países donde no aceptan a las personas que son de LGBT, por ejemplo, que son gay, etc. Entonces, aunque YouTube diga, no, pues está súper bien que subas contenido, por ejemplo, de personas trans o de personas gays, yo no tengo ningún problema, estos moderadores, debido a que vienen de estos países en donde te pueden matar incluso por ser de cierta, por tener cierta preferencia sexual, automáticamente siempre estas personas están flagueando cierto contenido trans o gay, como que es controversial, que no debe estar en YouTube. Y de nuevo, aquí el problema es de que YouTube no es transparente sobre quiénes son sus moderadores, y entonces los YouTubers simplemente lo que ven es, mi contenido siempre está siendo censurado y no entiendo por qué. Entonces, aquí también es importante pensar en la transparencia, justamente que mencionaba Sebastián, tanto del lado de los algoritmos como de los moderadores o trabajadores que están ayudando a la inteligencia artificial. Bueno, ya estamos en la hora, de hecho nos pasamos un poquito, pero muchas gracias a ambos y a todos y todas los que se conectaron. Está muy interesante la discusión, además en el chat estuvieron discutiendo mientras ustedes además conversaban, entonces se fue muy activa la discusión. Yo creo que es de las más activas que hemos tenido, de hecho, en los webinars, yo creo. Así que agradecerles mucho por la participación a todos y aprovechar de invitarlos también para el próximo martes, que vamos a cambiar de tema. El próximo martes vamos a estar hablando sobre la interacción humano-robot y los fines sociales de la robótica, con 2 invitados también. Así que invitarlos el próximo martes también a las 6 y agradecerles nuevamente por participar hoy día. Muchas gracias ahí, Sebastián. Gracias, Fran, por la moderación y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, se pasaron. Un placer. Estén muy bien, los esperamos el próximo martes a todos y todas.